Esa mañana me levanté tarde. No era habitual. En mí normalmente soy el primero en pie, el que pone el café, el que abre las persianas, pero esa mañana de jueves me había quedado dormido. Y cuando abrí los ojos el reloj marcaba las 8:15, y la casa ya estaba en silencio. Pablo, mi hijo, se había ido al colegio. Bajé a la cocina en pijama, con el pelo revuelto y esa especie de niebla mental que tienes cuando te despiertas más tarde de lo habitual. Puse el café, abrí la nevera y entonces lo vi. Un folio doblado en dos encima de la mesa con mi nombre escrito en la parte de fuera. Solo mi nombre en letras mayúsculas, con el rotulador azul que Pablo usaba para sus apuntes a papá. Me quedé mirándolo unos segundos sin tocarlo. No sé por qué no lo cogí inmediatamente. Había algo en ese folio encima de la mesa, en ese silencio de la cocina vacía, que me hizo detenerme. Algo que decían: esto no es una nota de me he llevado el bocadillo. Esto no es un recado, en esto es otra cosa. Lo cogí, lo abrí y leí la primera línea. Y no pude seguir. Doblé el papel, lo dejé encima de la mesa y me senté en la silla con el café en la mano que no llegué a beber. Tardé 3 horas en poder leerla entera, quédate porque lo que decía esa nota y lo que pasó después es algo que ningún padre ni ninguna madre debería escuchar, pero también es algo que quizás muchos padres y madres necesitan oír antes de que sea demasiado tarde. Tengo 47 años. Pablo es mi único hijo. Lo tuve con Marta, con quien estuve 12 años y de quien me separé cuando Pablo tenía 9. No fue una separación catastrófica, de esas con gritos y abogados agresivos. Fue de las que quizás duelen más en una separación tranquila, civilized, donde dos personas que en algún momento se quisieron mucho llegan a la conclusión de que ya no tienen nada que decirse. Marta y yo teníamos una custodia compartida. Una semana él, una semana yo. Funcionaba, o al menos eso creíamos. Pablo era un niño adaptable, de esos que aprenden pronto a moverse entre dos mundos sin quejarse demasiado. Esa palabra la entendí mucho después. Cuando Pablo cumplió 14, algo cambió, no de golpe, gradualmente, como cambian casi todas las cosas importantes. Empezó a hablar menos, a encerrarse más en su habitación, a responder con monosílabos donde antes había conversaciones. Yo lo atribuí a la adolescencia. Todos lo atribuimos a la adolescencia, porque es el cajón desastre perfecto donde meter todo lo que no queremos examinar de cerca. Es que tiene 16 años, es que es la edad, es que todos los adolescentes son así. Y seguimos con nuestra vida. Yo seguía con mi trabajo, con mis propias preocupaciones, con esa carga cotidiana que nos convence de que no tenemos tiempo para detenernos a mirar lo que está pasando justo delante de nosotros. Pablo seguía en su habitación y yo seguía sin abrir la puerta. Pero antes de contarte lo que decía la nota, necesito contarte algo que pasó 3 semanas antes, porque la nota no llegó de la nada. Llegó después de algo que yo ignoré, algo que, si hubiera prestado atención, me habría dicho todo lo que necesitaba saber. Fue un domingo por la tarde, Pablo y yo íbamos en el coche, volvíamos de casa de mis padres, donde habíamos comido. El trayecto era de unos 40 minutos y durante casi todo el camino estuvimos en silencio. Él con los auriculares puestos, yo con la radio de fondo. En algún punto del camino, Pablo se quitó un auricular, solo uno, y me preguntó algo. Me preguntó: papá, ¿tú crees que la gente puede cambiar de verdad? Yo iba conduciendo Meyer al frente y respondí algo genérico, algo del tipo: depende de la persona, o si quieres, y no recuerdo exactamente las palabras porque en ese momento no les di importancia. Respondí en modo automático, como respondemos cuando no estamos realmente presentes en una conversación. Pablo asintió, se volvió a poner el auricular y no dijo nada más en todo el trayecto. En ese momento no lo conecté con nada. Fue una pregunta de adolescente, pensé, una de esas reflexiones filosóficas que tienen a veces sin que signifiquen nada concreto, pero significaba algo concreto. Y 3 semanas después lo entendí. El folio tenía escritas las 2 caras. Letra pequeña, apretada, de esa manera en que escribes cuando tienes mucho que decir y no quieres que se te acabe el espacio. Cuando lo abrí esa mañana y leí la primera línea, lo que sentí no fue exactamente miedo. Fue algo más parecido a un reconocimiento. Como cuando ves algo que en algún lugar muy dentro de ti ya sabías, pero que necesitabas ver escrito para aceptarlo. La primera línea decía: papá, llevo mucho tiempo intentando decirte esto y no puedo, así que lo escribo. Ahí fue cuando lo doblé y lo dejé encima de la mesa. Me quedé sentado. El café se fue enfriando. La luz de la mañana entraba por la ventana de la cocina y yo estaba ahí, paralizado, con ese folio a 30 centímetros de mi mano, sin poder seguir leyendo. ¿Por qué no podía seguir? Eso me lo he preguntado muchas veces desde entonces. Y la respuesta que he llegado a darme es esta: porque sabía que lo que venía después de esa primera línea iba a obligarme a verme de una manera que no quería verme. Porque una nota que empieza así no trae buenas noticias. Y porque hay algo en el ser humano que prefiere no saber antes que saber y tener que actuar. Estuve 20 minutos sin tocarlo. Luego lo abrí de nuevo
Leí 2 líneas más y lo volví a doblar. Así estuve durante 3 horas, abriéndolo, leyendo un poco, cerrándolo, mirando por la ventana, volviendo a abrirlo, hasta que por fin lo leí entero. Te voy a contar lo que decía esa nota, no palabra por palabra, porque hay cosas en esa nota que son solo de Pablo y mías, y que no necesitan ser contadas en voz alta para que esta historia tenga sentido. Pero sí te voy a contar la esencia. Lo que Pablo llevaba 2 años intentando decirme sin encontrar el momento ni las palabras. Pablo me contaba que se sentía solo. No solo en el sentido de no tener amigos, porque amigos tenía, solo en el sentido de sentirse solo dentro de su propia familia. Solo en las 2 casas donde vivían, solo con su madre. Me contaba que cuando intentaba hablar con alguno de los dos de cosas que le importaban de verdad, sentía que lo escuchábamos pero no lo oíamos. Asenciamos, que decíamos ya, que le dábamos palmaditas en el hombro, pero que en realidad ya estábamos pensando en otra cosa. Me contaba que llevaba más de 1 año sintiéndose triste de una manera que no sabía explicar. No una tristeza con motivo concreto, una tristeza de fondo, constante, que lo acompañaba al colegio y de vuelta a casa y a la cama por las noches. Y me contaba que no nos lo había dicho porque no quería ser una carga. Esa frase, esa frase fue la que me rompió. Mi hijo de 16 años no nos había contado que estaba sufriendo porque no quería ser una carga para nosotros. Un niño de 16 años que decide cargar solo con su dolor para no molestar a sus padres. ¿Cuándo llegamos a ese punto? ¿Cuándo se instaló esa idea en su cabeza? ¿Cuándo aprendió que sus problemas no eran suficientemente importantes como para interrumpir nuestras vidas? No lo sé. Y eso es lo que más me duele todavía hoy. Al final de la nota, Pablo escribió algo que me dejó sin respiración durante un buen rato. Escribió: no te escribo esto para hacerte sentir mal, papá. Te lo escribo porque creo que tú sí puedes entenderlo. Y porque quiero que lo intentes. Quiero que lo intentes. No quiero que cambies. No quiero que seas diferente. No hubo acusaciones ni reproches en toda la nota. Y eso era casi lo más devastador de todo. Porque un hijo que te acusa todavía confía en que la conversación va a algún sitio. Un hijo que te pide amablemente que lo intentes es un hijo que lleva tiempo dudando de si merece la pena pedirte nada. Quiero que lo intentes. 5 palabras que me cambiaron algo por dentro de manera permanente. Lo doblé por última vez. Lo dejé encima de la mesa. Y me quedé mirando el techo de la cocina durante un tiempo que no supe calcular. Luego hice algo que no había hecho en mucho tiempo. No un llanto contenido, de esos de parpadear rápido y tragar saliva. Lloré de verdad, con la cara entre las manos, en silencio, en esa cocina vacía con el café frío y la luz de la mañana entrando por la ventana. Lloré por Pablo, por los 2 años que había cargado solo con eso, por las noches que debió de pasar sintiéndose invisible en su propia casa. Y lloré por Mian, por la cantidad de señales que había ignorado, por las conversaciones que no había tenido, por las puertas que no había abierto, por esa pregunta en el coche, un domingo por la tarde: ¿tú crees que la gente puede cambiar de verdad? Y yo, con los auriculares de mi hijo a medio poner, y 40 minutos de silencio por delante, respondiendo en modo automático, sin ni siquiera girar la cabeza. Pablo volvería del colegio a las 3:30. Tenía unas 6 horas, y en esas 6 horas tomé varias decisiones. No todas perfectas, no todas bien pensadas, pero tomadas desde un lugar que hacía mucho tiempo que no visitaban, desde la urgencia real de hacer algo que importara. Lo primero que hice fue llamar a Marta. Nuestra relación post-separation era cordial pero distante. Nos comunicábamos lo justo para coordinar los temas de Pablo, con esa frialdad educada de 2 personas que comparten una responsabilidad pero ya no comparten nada más. No habíamos tenido una conversación real en años. La llamé y le dije que necesitaba hablar con ella. Era importante, que era sobre Pablo. No hubo una pausa al otro lado. ¿Qué ha pasado?, preguntó, y en su voz había algo que reconocí inmediatamente: el mismo miedo que yo había sentido esa mañana al abrir el folio. Le dije que Pablo estaba bien, que no había pasado nada grave en el sentido urgente, pero que había pasado algo que necesitábamos escuchar los 2 juntos. Quedamos en vernos antes de que Pablo llegara a casa. Lo segundo que hice fue llamar al colegio. Hablé con la orientadora, una mujer que se llamaba Concha, y que resultó saber más sobre el estado emocional de mi hijo que yo en los últimos 2 años. Me dijo cosas que me hicieron sentir avergonzado y agradecido a la vez. Avergonzado porque ella había visto lo que yo no había querido ver. Agradecido porque al menos alguien lo había visto. Y lo tercero que hice, y esto es lo que más me costó, fue sentarme en la habitación de Pablo. Me senté en su silla de escritorio y me quedé mirando su cuarto durante mucho tiempo. Las fotos que tenía pegadas en la pared, los libros en la estantería, algunos con el lomo roto de tanto leerlos, otros completamente nuevos que quizás nunca había abierto. El póster de una banda de música que yo ni siquiera sabía que le gustaba. Un cuaderno encima del escritorio, cerrado, con una goma alrededor. ¿Cuántas cosas no sabía de mi propio hijo? No los datos grandes. Los datos grandes los sabían sus notas, sus amigos, su comida favorita, su talla de zapatos,
Pero las cosas pequeñas, las cosas que hacen que una persona sea quien es y no otra, sus miedos concretos, lo que le daba vueltas en la cabeza antes de dormirse, lo que le hacía gracia de verdad, no la risa educada que ponía a veces en la cena, sino la risa real, de barriga, la que le salía cuando estaba completamente relajado. ¿Cuándo había visto yo a mi hijo completamente relajado? No supe responderme. Marta llegó a la 1. Nos sentamos en la cocina, la nota encima de la mesa entre los dos, y la leímos juntos en silencio. Cuando terminamos, ninguno de los dos dijo nada durante un momento. Luego Marta dijo, yo lo sabía, no lo dijo como reproche, lo dijo como confesión, como alguien que reconoce en voz alta algo que llevaba tiempo sabiendo y que no había sabido cómo manejar. Yo también lo sabía, dije yo. Y eso fue lo más honesto que nos habíamos dicho, el uno al otro. En años lo sabíamos. Los dos lo sabíamos. Habíamos visto las señales, habíamos sentido esa distancia creciente, ese silencio que iba ocupando más espacio en las conversaciones con Pablo. Y los dos, por razones distintas pero igual de insuficientes, habíamos mirado hacia otro lado. Porque reconocerlo significaba tener que hacer algo al respecto. Y hacer algo al respecto significaba examinar nuestra propia parte en ello. Eso es lo más difícil. No querer a tus hijos en eso es fácil. Lo más difícil es mirarte de frente y preguntarte en qué has fallado. Sin el escudo del trabajo, o del cansancio, o de la separación, o de la adolescencia de Elan, sin nada entre tú y la respuesta incómoda, ¿en qué he fallado yo? Marta y yo estuvimos hablando durante casi 2 horas, la conversación más larga que habíamos tenido desde que nos separamos, no sobre nosotros, sobre Pablo, sobre lo que necesitaba, sobre lo que podíamos hacer diferente, sobre los pasos concretos que íbamos a dar, empezando ese mismo día. Fue una conversación que debimos haber tenido hace 2 años, pero la teníamos ahora. Y eso tendría que ser suficiente. Pablo llegó a las 3:30, como siempre. Abrió la puerta, dejó la mochila en el suelo del recibidor, y al entrar en la cocina nos vio a los dos sentados a la mesa. Su cara pasó por varias expresiones en menos de 2 segundos en sorpresa, algo parecido al miedo. Y luego, cuando vio la nota encima de la mesa, una especie de resignación, como alguien que ha lanzado una piedra al agua y ahora ve llegar las ondas y no sabe bien qué esperar. Ninguno de los dos habló primero. Fue él quien rompió el silencio. ¿La habéis leído? No era una pregunta. Sí, dije yo en otro silencio. ¿Y? Esa pregunta es... y tan pequeño y tan enorme al mismo tiempo, cargado con todo el peso de lo que un adolescente de 16 años siente cuando finalmente se atreve a decir algo difícil y espera ver si el mundo se hunde o si alguien al otro lado lo recoge. Me levanté, me acerqué a él y lo abracé. No dije nada todavía. Solo lo abracé con las 2 manos, bien, de verdad, sin prisa. Pablo tardó unos segundos en responder el abrazo. Esos segundos me parecieron eternos. Pero luego lo hizo. Y cuando lo hizo, noté que algo en él cedía. Como una tensión que hubiera llevado acumulada mucho tiempo y que de pronto encontrara por dónde salir. Detrás de mí escuché a Marta levantarse también. Los 3 nos quedamos ahí, en medio de la cocina, durante un rato que no me di. Esa tarde hablamos durante mucho tiempo. No perfectamente. No sin momentos incómodos, ni silencios difíciles, ni palabras que no salían bien a la primera. Las conversaciones importantes casi nunca son limpias ni ordenadas. Son torpes y lentas y a veces hay que volver atrás y reformular y pedir perdón por cómo dijiste algo y volver a intentarlo. Pablo habló de verdad de esas cosas que había escrito en la nota y de otras que no había escrito. Habló de la tristeza de fondo que llevaba cargando, de la sensación de estar entre 2 casas, sin pertenecer del todo a ninguna. De las veces que había intentado abrir conversaciones con nosotros y había sentido que no llegaban a ningún sitio. Nosotros escuchamos, no de la manera en que a veces escuchamos cuando en realidad estamos esperando nuestro turno para hablar. Escuchamos, de verdad, con la incomodidad de quien recibe información que duele y la deja entrar de todas formas, sin defenderse, sin buscar la manera de minimizarla. Hubo un momento en que Pablo dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Dijo, no os culpo, solo quiero que me veáis. Solo quiero que me veáis. 16 años. Y esa claridad, esa capacidad de decir exactamente lo que necesita, sin dramatismo y sin rencor. Solo quiero que me veáis. Le dije que sí. Que lo íbamos a ver, aunque lo sentía. Que no era una promesa vacía, que iba a hacer las cosas de manera diferente, que no sabía hacerlo perfectamente, pero que lo iba a intentar de verdad. Y esta vez, a diferencia de esa tarde en el coche, sí giré la cabeza para mirarle cuando lo dije. Han pasado 8 meses desde esa mañana de jueves. Y lo primero que quiero decirte es lo mismo que te dije antes. Esto no es una historia con un final perfectamente resuelto. Pablo está mejor. Eso es verdad y es lo más importante. Empezó a ir a un psicólogo, una decisión que él mismo pidió y que nosotros apoyamos sin dudarlo. Ha ido encontrando palabras para cosas que antes no sabía cómo nombrar. Hay más conversaciones en casa. Hay más momentos donde la puerta de su habitación está abierta en vez de cerrada.
Pero no todo fue fácil ni rápido, ni lineal. Hubo semanas mejor que otras. Hubo momentos en que yo volvía al piloto automático sin darme cuenta, y Pablo me miraba de esa manera que ya sabía reconocer, y yo tenía que parar, respirar y volver a estar presente. Hubo conversaciones que empezaron bien y se complicaron. Hubo noches en que me fui a dormir preguntándome si estaba haciendo suficiente. Esas noches todavía las tengo, pero lo que no tengo ya, lo que desapareció esa mañana en la cocina con el folio en la mano, es la excusa de no saber. Antes no sabía, no me convencía de que no sabía. Ahora sí, y saber cambia las cosas. No te hace mejor padre de la noche a la mañana. No borra los años de no haber prestado atención, pero te quita la posibilidad de seguir mirando hacia otro lado. Y a veces eso es exactamente lo que necesitas para empezar a hacer las cosas diferente. Hay algo que quiero decirte directamente. Si tienes un hijo adolescente o si conoces a alguien que lo tenga, hay una posibilidad real de que esa persona esté cargando con algo que no ha dicho. No porque no quiera decirlo, sino porque en algún momento aprendió, de la manera en que los niños aprenden estas cosas, que sus problemas son una molestia, que el momento nunca es el adecuado, que los adultos están ocupados, que es mejor no complicar las cosas. Los adolescentes son extraordinariamente buenos escondiendo lo que les pasa, y los adultos somos extraordinariamente buenos convenciéndonos de que, si no lo vemos, es porque no está. La nota de Pablo llegó después de 2 años. 2 años de señales que yo interpreté como adolescencia normal. 2 años de puertas cerradas que yo no abrí. 2 años de conversaciones superficiales que yo no profundicé. No te digo esto para que te sientas culpable. Te lo digo para que te preguntes algo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación real con tu hijo o tu hija? No una conversación de logística, de deberes, de quién recoge y a qué hora. Una conversación donde preguntaste cómo estaba de verdad y te quedaste a escuchar la respuesta aunque tardara en llegar, aunque fuera incómoda, aunque lo que dijera te resultara difícil de oír. ¿Cuándo fue la última vez que abriste su puerta no para decirle que era la hora de cenar, sino simplemente para estar un rato? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste qué le daba miedo? No a un niño pequeño, a la persona en que se está convirtiendo, con sus miedos concretos, sus dudas reales, su vida interior que existe, aunque nosotros no estemos mirando. Esas preguntas no tienen que ser perfectas ni estar bien formuladas, solo tienen que ser hechas. Wyatt. Hace 2 semanas Pablo y yo fuimos a dar un paseo, sin destino concreto, solo caminar. Él había tenido una semana complicada en el colegio, algo con un grupo de amigos, una de esas situaciones sociales de la adolescencia, que desde fuera parecen pequeñas y desde dentro se sienten enormes. Me lo contó mientras caminábamos, con detalle, con los matices que importan. Sin interrumpir, sin dar soluciones antes de tiempo, sin mirar el teléfono. Cuando terminó, se quedó callado un momento. Luego me miró y me dijo, gracias por escucharme. Eso fue todo. Gracias por escucharme. 4 palabras de mi hijo de 16 años que me llegaron a un lugar que pocas cosas me han llegado antes. No porque fueran extraordinarias, sino porque vinieron de alguien que durante mucho tiempo no había sentido que merecía ser escuchado, y que ahora sí lo sentía. Eso lo hizo posible una nota doblada en 2 encima de la mesa de la cocina. Una nota que tardé 3 horas en poder leer entera. 3 horas que cambiaron todo lo que vino después. Esta historia empezó con un folio y un nombre escrito en mayúsculas. Termina con un paseo y 4 palabras. En el medio hay meses de intentos torpes, de conversaciones difíciles, de aprender a abrir puertas que debía haber abierto antes. Hay vergüenza, y hay gratitud, y hay noches complicadas, y hay mañanas mejores. Y hay un chico de 16 años que sigue siendo adolescente, con todo lo que eso significa, pero que ya no carga solo. Si hay algo que me llevé de todo esto, algo que puedo contarte con la certeza de quien lo ha vivido, es esto. Tus hijos no necesitan que seas perfecto, no necesitan que tengas todas las respuestas, no necesitan que nunca te equivoques, necesitan que estés presente, que cuando hablen aunque sea de cosas pequeñas, tú estés ahí de verdad, que cuando algo no va bien, tú seas el lugar seguro al que pueden ir, que sepan, no porque se lo hayas dicho una vez, sino porque lo sienten en cómo te comportas, que su dolor importa, que ellos importan, que no son una carga, que nunca lo han sido. Eso es lo más importante que puedes darle a un hijo. No el colegio perfecto, ni los extraescolares, ni las vacaciones. Es son la certeza de que puede contártelo. Mi hijo me lo pidió en un folio doblado en 2 que tardé 3 horas en leer. Y aún hoy le agradezco que lo escribiera. Porque hay padres que nunca reciben esa nota. Y no porque sus hijos no tengan nada que decir, sino porque dejaron de creer que merecía la pena escribirla.